días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el profesor Fidelino. Espero que estén muy bien todos con el tema del coronavirus. Les mando un abrazo a todos mis seguidores, a todos mis suscriptores, y los que no se suscribieron hasta ahora, espero que se puedan suscribir. Bueno, en el día de hoy vamos a dar un tema fundamental del álgebra y de la matemática, que son los logaritmos. Los logaritmos fue inventado por John Napier, o también llamado Nepper, en el año nació en 1550 y falleció en 1617. Fue el primero que pudo definir los logaritmos. Este matemático nació en Escocia, fue el primero vamos a llamarlo descubrir o inventor, fue el primero que definió. La definición dice: logaritmo de un número n en base b es igual a un número x si solamente si. Este simbolito significa si solo si, si solo si, si solo si, la base elevado a la x tiene que ser igual a n. Resolver un logaritmo, entonces, ¿qué implica? Implica encontrar un exponente, hallar un exponente. Entonces, las condiciones son las siguientes. Para que exista el logaritmo, la base tiene que ser distinto de 1 y b, la base mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que la base debe pertenecer a los reales positivos. El número n tiene que ser mayor que 0. Es decir, que n pertenece a los reales positivos. Y x puede ser cualquier número real. Puede ser 0, 1, 2, menos 1, menos 2, un número fraccionario, un número decimal. Bueno, entonces, los logaritmos en la vida real son muy útiles y se ocupan en cualquier ámbito laboral, en cualquier campo de la educación. Por ejemplo, se utilizan en física, en química, en geología, en psicología, en la música, en las ciencias económicas. Por ejemplo, por citar un ejemplo, en la ciencia económica se utilizan cuando calculamos en una capitalización al monto de interés compuesto, queremos calcular el periodo n que se encuentra en el exponente para despejar el tiempo o periodo. También se utilizan en física, por ejemplo, en el sonido, el ruido de los decibeles. Para calcular el ruido se ocupa una escala logarítmica. También en la escala de Richter para geología, por ejemplo, para los sismos. Tiene muchas aplicaciones en la topografía también. Tiene infinitas aplicaciones los logaritmos. Por eso es importante saber qué es el logaritmo y para qué sirve. Entonces, una vez que sabemos las condiciones, vamos a dar un pequeño ejemplo. Logaritmo en base 3 de 9 va a ser igual a 2 si solo si 3 al cuadrado igual a 9. A esta parte, esta es una función logarítmica. Esto se llama ecuación exponencial. ¿Sí? Y esta es la ecuación logarítmica. Entonces de ahí podemos decir que la ecuación exponencial es la inversa del logaritmo y viceversa. Y la ecuación logarítmica es la inversa de la ecuación exponencial. Por eso se llama viceversa. O podemos decir también que la recíproca del logaritmo o la inversa de la ecuación exponencial. O viceversa. Bueno, entonces vamos a verificar las condiciones cuando no cumple el logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 0 no es igual a x. Si nosotros acá aplicamos la definición, 3 a la x nunca me va a dar por resultado 0. Esto nunca se va a cumplir, porque 3 elevado a cualquier número, 3 a la 0, si pongo x vale 0, me va a dar 1, nunca va a ser igual a 0. O cualquier número negativo o cualquier número racional e irracional. Jamás cumple. Por eso es que no existe logaritmo de 0. Tampoco va a existir el logaritmo de menos 1 en base 2, por ejemplo. Nunca va a ser igual a x. Entonces, este símbolo, la e tachada, significa que no existe. No va a existir logaritmo de menos 1. ¿Por qué? Si aplicamos la definición, 2 a la x nunca va a ser igual a menos 1. Porque esta x, a lo sumo, si llega a ser negativa, me va a invertir, pero jamás me va a cambiar el signo de la base del número y nunca me va a dar menos 1. Entonces, el logaritmo solamente está definido
para los números reales positivos. No cumple. Para el 0 ni para los números negativos. O sea que no está definido el logaritmo. Matemáticamente se habla así. Esa es la forma de decir. No, el logaritmo del 0 ni los números negativos no está definido. Ahora siguiendo, voy a explicar las propiedades que tiene un logaritmo. Antes de seguir. Bueno, siguiendo con las propiedades de los logaritmos, tenemos la primera propiedad, el logaritmo del producto es igual al logaritmo de la suma de los logaritmos. O sea, ¿esto qué significa? El logaritmo de b de a por c va a ser igual al logaritmo de a en base b más el logaritmo de c en base de b. Ejemplo, acá al costado, le dice el ejemplo, supongamos que 3 vale a y c vale 9 en base 3. Entonces va a ser el logaritmo de 3 en base 3 más el logaritmo de 9 en base 3. Si resolvemos a la izquierda, 3 por 9 más 27, logaritmo en base 3. Logaritmo de 3 en base 3 igual a 1, el logaritmo de 9 en base 3 igual a 2. Porque 3 al cuadrado da 9. Entonces 1 más 2 me da 3. Y acá me da el logaritmo de 27 en base 3 me da 3. 3 igual a 3, cumple. Está bien. Vamos con la segunda propiedad, que es el logaritmo del cociente de a dividido c en base b. Va a ser igual al logaritmo de la resta, logaritmo de a en base b menos logaritmo de c en base b. Haciendo un ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 dividido 4, podemos escribirlo como logaritmo de 8 en base 2 menos el logaritmo de 4 en base 2. 8 dividido 4 me da 2, logaritmo de 2 en base 2, y de este lado resolvemos logaritmo de 8 en base 2 es 3 porque 2 al cubo me da 8, el logaritmo de 4 en base 2 es igual a 2 porque 2 al cuadrado me da 4. 3 menos 2 me da 1, el logaritmo en base 2 de 2 me da 1. También cumple. Vamos con la tercera propiedad, que es el logaritmo de la potencia, el logaritmo de a elevado a la n en base b va a ser igual al exponente, que es n, por el logaritmo de la base. Haciendo el ejemplo, logaritmo en base 3 de 9 al cuadrado va a ser igual. El exponente n para nosotros sería 2. 2 por el logaritmo de 9 en base 3. Si resolvemos 9 al cuadrado me da 81. 2 por logaritmo de 9 en base 3 me da 2, porque 3 al cuadrado 9. 2 por 2 me da 4. Y logaritmo de 81 en base 3 también me da 4. 4 igual a 4, cumple con la propiedad. Y ahora tenemos la cuarta propiedad, que dice logaritmo de la radicación o de la raíz. Logaritmo de la raíz enésima de un número a va a ser igual a 1 sobre n por el logaritmo de a. ¿Qué significa esto? Si recordamos un poco, dijimos que siempre que la raíz enésima de un número, la inversa era la potencia. Entonces significa que la raíz tiene su función inversa de la raíz, es la potenciación o la operación inversa. Entonces va a ser igual a la u a la n. ¿De dónde sale esto? Donde n es el índice de la raíz y el 1 el exponente de lo que está dentro de la raíz del radicando. Ejemplo, si tengo la raíz cuadrada de 4, el n es 2. Esto es lo mismo que 4 elevado a la 1 medio. Esto va a ser igual a 2 o a menos 2. ¿Sí? Hacemos un ejemplo de esto. Por ejemplo, logaritmo de la raíz cuadrada de 16, ¿sí? En base 2 va a ser igual. Como sabemos, el índice de la raíz cuadrada es de 2, entonces va a ser 1 medio por el logaritmo de 16. Si resolvemos acá a este lado, me queda 1 medio por logaritmo de 16 en base 2, nos da 4. Simplificamos 4 dividido 2, nos da 2. Ahora, resultado 2. Entonces, si resolvemos acá, podemos escribir como logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de 16 me da 4.
y el logaritmo de 4 en base 2 me da 2, por lo que 2 es igual a 2 y cumple la propiedad. También en este video me olvidé de poner que existen otro tipo de logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo decimal, cuando la base es 10 de un número n, esto se llama logaritmo decimal. Logaritmo decimal porque la base es 10. Y un logaritmo inventado por John Napier, sería ln logaritmo natural o neperiano. Por ejemplo, el logaritmo natural de 1 va a ser igual a 0 si solamente si e a la 0, que la base del logaritmo natural es igual a 1, donde e es un número irracional, e es igual a 2,71828 y sigue, punto suspensivo, número irracional. Esa es la base del logaritmo natural o neperiano. Se le debe el nombre al inventor del logaritmo, que fue John Napier, el escocés. Será hasta la próxima, amigos. Espero que se sigan cuidando del coronavirus. Les mando un abrazo, y a los que no se suscribieron, por favor, si pueden hacerlo, les mando un abrazo a todos. Dios los bendiga.